Bueno, en nuestro programa de esta tarde tenemos la visita de Basilio Sánchez, a quien nosotros llamamos Don Impuesto, contador público autorizado que nos ayuda a entender esto que aparece en un artículo del periódico El Listín Diario, pero que realmente se hace esta pregunta muy pocas veces. El artículo habla de los 4 contribuyentes que deben reportar a impuestos internos. Eh, Dice esta nota del periódico El Listín Diario, en República Dominicana son muchas las incertidumbres que existen en ocasiones relacionadas con temas de impuestos, como cuál es el fin del impuesto sobre la renta, quienes están obligados a reportar impuestos. El Listín Diario al respecto presenta quiénes son los contribuyentes y registrados que reportan tributos, los cuales se mencionan en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, nosotros vamos a conversar con Basilio Sánchez para que él nos diga quiénes pagamos impuestos y cuáles son las razones para pagar estos impuestos. Buenas tardes, Basilio, bienvenido. Buenas tardes, Zoila, mucho gusto volver a conversar con ustedes y Ámbar, un saludo también. Bueno, sobre esa pregunta, Zoila, de quiénes deben pagar impuestos, pues diríamos que la Constitución establece el pago que va a depender de la capacidad contributiva de cada persona, sea física o jurídica, y quizás aterrizar un poquito para ir en consonancia con lo que establece la nota del listing, la que tú mencionas. Diríamos que los impuestos lo deben pagar las personas físicas y jurídicas en principio, y dentro de esa persona física, pues entonces hay diríamos, una pequeña descripción o unos conceptos que están dentro de ella. Por ejemplo, están los empleados que ganan más de 34.685 pesos. Diríamos, hay una exención, lo que es esa parte que el Estado pues exonera, que son 416.000 pesos al año. El que gana hasta ahí pues no paga impuestos. Eso es por lo que es la exención por la escala impositiva que se publica todos los años, que vale aclarar que ya tenemos alrededor de 6 años que no se indexa por inflación lo que es ese tramo de exención mínimo, que son 34.685 pesos. O sea, si se tuviera ajustado por inflación, probablemente ahora mismo estimaríamos que sí, debería de estar como en 48.000 ajustado por inflación. Hay unos 6 periodos que los gobiernos pues siempre atendiendo a que no se están cumpliendo la meta de esta estrategia de desarrollo, que es hasta el 2030, pues están frizando y de alguna manera sacrificando a la clase media baja, porque ya no podemos decir que una gente que gana 40 o 50 mil pesos es una clase media. Y diríamos, ese es el primer grupo. Ahí le hago una interrupción, Basilio, le hago una pregunta. Ese pago de impuestos para esos salarios mínimos de 34.000 y tantos, el pago de impuestos de ellos incluiría lo que se le paga a la renta, a impuestos, ese 10% que se deduce, o eso es algo totalmente ajeno al pago de impuestos. Ahí vamos entonces con el otro grupo. Por ejemplo, están los profesionales liberales, que son los que están sujetos a las retenciones del 10%. O sea, pueden ser cualquier actividad, ¿verdad? Cualquier profesional, abogado, contador, periodista, cualquiera, pues está sujeto a esas retenciones. Y ese diríamos el otro grupo dentro de las personas físicas, que son los profesionales liberales que no son asalariados. Y entonces eso están sujetos entonces a esa retención. Ahora, esa retención se constituye en un pago a cuenta cuando tú haces la declaración a final de año de todos los ingresos que fueron objeto de retención. Entonces ese 10% se convierte como una especie de anticipo, ¿verdad? Y paga la diferencia de lo que se liquide. Por eso ahí viene quizá y gana más sentido ese artículo, porque entonces diríamos que todas las personas que generan ingresos
estamos obligados a pagar impuestos, con la única salvedad de que si el ingreso que tengo está por debajo de los 416,000 pesos al año, entonces no liquido impuestos. En el caso del que ha sido objeto de alguna retención, esa retención le seguirá quedando como un saldo a favor cuando hagan su declaración. Hay que aclarar, Zoila y Ámbar, que muchas personas pues generan ingresos, ¿verdad? Porque de algo hay que vivir y siempre va a haber una fuente generadora de ingresos. ¿Qué pasa? Que hay un gran universo que son informales y no logran entrar, diríamos, o no son llamados por la DGI o no tienen otra razón para formalizar su actividad. Entonces quizás esos andan por ahí, solamente le hacen la retención y nunca lo llaman para declarar. Pero eso en algún momento, dependiendo de qué tanto ingreso genere, lo van a llamar para, ¿verdad? Para que regularice. Tengo otra pregunta, Basilio, en ese mismo tenor, y me disculpa. Por ejemplo, los que entran dentro del régimen que tienen que pagar el anticipo. Entonces, ¿por qué el Estado hace tanto escrutinio con aquellas cosas que te permiten entrar dentro del régimen de impuestos y otros no? Por ejemplo, hay algunos regímenes de personas físicas que la DGI no te reconoce pago de combustible, pago de supermercado, telefonía. Si todo lo que uno hace y utiliza durante el día a día es parte de tu forma de trabajo. Mira, lo que pasa, Ámbar, en esa parte es lo siguiente. Hay dos métodos hay dos métodos para elegir lo que es el tipo de declaración. Por ejemplo, en esa misma declaración te indica que si tú llevas contabilidad organizada, si tú le dices que no, entonces los gastos no son reconocidos porque te va a acoger a lo que es el método del ingreso y la exención contributiva, que son los 416. O sea, te ganas 1,000,000 de pesos, te consideran 416 como exención contributiva y te liquidan por la diferencia el impuesto. Ahora, si tú llevas una contabilidad organizada y pides todos tus gastos, que son gastos válidos para tú generar y producir renta gravada, porque justamente diríamos que ahí está el key, que es bueno aclararlo, Zoila, que cuando tú incurres en un gasto, que ese gasto es un gasto necesario para generar renta, pues entonces ese gasto es admitido. Por ejemplo, el combustible, el alquiler de los espacios, o sea, cualquier equipo que sea para uso de estos menesteres que uno, ¿verdad?, utiliza para generar renta, están dentro de. Lo que pasa es que a veces el nivel de ingreso de la persona no es tan importante, si se quiere, para tú, diríamos, formalizarte, asumir toda ese costo de formalización, de tener un contador y llevar contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí por eso, fíjense que nosotros siempre hemos sido partidarios de que los contribuyentes de menor capacidad pues puedan optar por acogerse al régimen simplificado de tributación, porque entonces aquí hay, diríamos, una especie de sombrilla un poquito más liviana para que la persona pueda cumplir y de una manera no tan sacrificada, tanto a nivel de liquidación de impuestos como de costo de organización. Perdóname, Ámbar. Yo quisiera saber quiénes son las personas que pagan impuestos. O sea, okay. Porque bien, está quienes están exonerados, pero ¿cuáles son las categorías para pagar impuestos? Cada persona física, ¿qué más? Perfecto. Los profesionales liberales que lo mencionamos, las personas jurídicas, que entonces ahí entran todas las sociedades comerciales. Todas las sociedades comerciales que hacen comercio están obligadas a pagar impuestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Zoila, con el pagar impuestos? Que la condición de pagar impuestos va a depender si tú ganas o pierdes. Si tienes pérdida, entonces no paga impuestos porque el impuesto sobre la renta está estructurado para que tú apliques el 27% que es la tasa a partir de beneficio. Y
ahí hay que agregarle a esa parte, soy la que existe entonces del otro lado lo que es el impuesto de activo, que aunque tú tengas pérdida, pues entonces tendrás que pagar el 1% del impuesto de activo, que es como si fuera un impuesto mínimo. O sea que al final, ninguna persona jurídica se va, diríamos, se va libre del impuesto, porque si no paga impuestos sobre la renta, de alguna manera tendrá que pagar el impuesto de activo, que es el 1%. Diríamos que... La pregunta que yo me hago, y discúlpame, Ámbar, la pregunta que yo me hago, ¿por qué nuestro sistema no se parece al sistema norteamericano que te devuelve sin crédito, te devuelve cuando tú tienes un sobrante? Porque aquí tú te quedas con un crédito, pero en el sistema de Estados Unidos, bueno, pues la gente espera que le llegue un cheque de impuesto sobre la renta si toca devolución. Pero a nosotros no nos devuelven nunca. Pero además, ¿dónde está? Si, por ejemplo, yo tengo un crédito por anticipo, sí, pero el impuesto sobre la renta yo tengo que pagarlo igual. Entonces, es un poco que podamos entender esa parte, Basilio. Mira, Zoila, algo hemos ganado en el camino. Fíjate que ya, por ejemplo, en el caso de los asalariados, cuando generan un saldo a favor de un exceso de retención en el periodo, pues existe ahora el mecanismo de que el empleador pueda devolverte ese crédito. También sucede lo mismo con el asunto del gasto educativo, que aprovechar eso es tu programa, de que las personas pues aprovechen que es hasta el 28 de febrero para poder enviar los comprobantes y hacer la declaración del gasto educativo, que normalmente el gasto educativo a los que pagan impuestos y tienen verdad niños o han hecho alguna capacitación, normalmente les genera un pequeño saldo que se lo devuelven. Es en la única ecuación que hemos logrado hasta ahora. Yo espero que podamos tener un Estado que no tenga tanta necesidad de recaudación para que pueda devolver, como tú dices, a los profesionales liberales, que son los más sacrificados, y a las mismas empresas, cuando les genera saldo a favor, de que puedan tener una devolución real de esos saldos. ¿Y por qué lo que yo pago de ITEVI, por ejemplo, y me queda un crédito por anticipo, por qué ese crédito no se puede aplicar a otros pagos de otros impuestos? Mira, aunque eso ha estado contemplado en la ley, la administración tributaria no ha llegado hasta ahí, y me voy más lejos. O sea, tú pudieras tener un saldo en aduana, por ejemplo, del mismo impuesto de ITEVI, y tú, o sea, tener un pago en aduana de ITEVI y tener un saldo real, y pudiera crearse las condiciones para que pueda ser pagado con el crédito. Yo creo que son de las cosas que nosotros como sociedad debemos de seguir insistiendo para tener ese sistema tributario lo más justo posible, en favor de esa clase que es la más sacrificada. Sobre todo, fíjate, eso es la que la clase media, sea liberal o sea asalariada, es la que está más complicada con el tema de las disposiciones tributarias. Cada vez que se hacen modificaciones pues hacia ella, es que se apunta, porque es la más fácil. O sea, es la que está ahí, y la que puede generar a la que más presión se le puede meter, dígalo, Basilio, la que más presión aguanta. Así es. Sí, tiene una capacidad de contribución tremenda. No. Yo tengo una pregunta, Basilio. Perdóname, Ámbar, no somos la que más presión aguantamos, somos la que más presión cogemos, que no necesariamente aguantamos, ¿eh? En ese sentido, Basilio, y volviendo al principio de lo que usted mencionaba, con el tema de la inflación, que después del COVID tiene varios tiempos subiendo, y con el tema del COVID se ha aumentado, ¿cada qué tiempo sería lo ideal que se revise o que se modifique a estas personas o estas personalidades de impuestos, que son las que determinan quién puede, cómo puede y cuándo puede?
Sí, yo creo que el mismo mecanismo que está establecido es el idóneo. O sea, todos los años se publican lo que son los índices de inflación, atendiendo, ¿verdad?, a la variación que ha tenido toda la estructura económica. Y entonces ahí se toman las decisiones de hasta qué nivel hacer los ajustes en función de esos porcentajes de inflación. Ok, otra cosa, Basilio. ¿Cuáles son las fechas de pagos de impuestos? Porque quien no, y otro tema también, tú puedes hacer tu propia contabilidad, o sea, hay facilidad para que tú puedas hacer tu propia contabilidad sin necesidad de tener un contable y el gasto que eso genera para tú poder hacer el pago de tus impuestos, porque con el tema de los impuestos, vaya usted sabiendo que a usted se le cobra mora por un día o por una porción del mes. O sea, da lo mismito. Si tú te pasaste un día en pagarlo, te lo van a cobrar el mes igualito. Y entonces, eso también aplica, señora Luna, ¿cuáles son las fechas? ¿Cuáles son las fechas? O sea, usted es emprendedor, está comenzando un negocio, vaya sabiendo que usted tiene que pagar en estas fechas. Y agregarle eso que tú mencionabas, de que cuando te deja pasar la fecha, diríamos que la regla no discrimina si fue por un descuido o por una intención, o sea que la penalidad te va igual. O porque no tengo cuarto. Sí, exacto. Sí, de hecho hay hay situaciones en las cuales hay algunos impuestos que te permiten hacer acuerdos de pago, pero hay otros impuestos que no te permiten hacer acuerdos de pago, tú no haces cuotas. Entonces, un poco para conocer de eso, Basilio, ¿qué te permite pagar en acuerdos de pago y qué tú tienes que pagar un cuotazo? Sí, perdóname lo coloquial. Sí, no, está clarísimo. De hecho, mira, hay un tema que siempre está en discusión hablando de los acuerdos de pago. En el caso del ITEVI, por ejemplo, no te deja hacer un acuerdo hasta que no esté vencida la presentación. O sea, si tú vas el 20 a hacer un acuerdo de pago con un ITEVI que tiene que pagar, no, el mecanismo no te lo permite. Eso debería ser como en renta se puede, en ITEVI no funciona igual, pero debería de ser, porque no tiene sentido dejarte pasar la penalidad del 10% y el interés, para entonces después ir al acuerdo de pago, que son de las cosas que se pueden motivar, aprovechar que tenemos una administración tributaria ahora que por lo menos escucha y se sienta a conversar los temas y bueno, y eso es una oportunidad. Con las fechas, es importante y quizá recomendarle a los amigos y amigas que nos escuchan, o amigas y amigos, de que cuando vayan a elegir una fecha de constitución, la fecha se define en la constitución de las compañías. Y normalmente por default, la gente elige siempre el 31 de diciembre. Es como un cliché. O sea, cuando un abogado, tú le dices que quiere constituir una compañía, él te elige el 31 de diciembre en automático. El Código Tributario establece 4 fechas de cierre. El 31 de diciembre, el 31 de marzo, el 30 de junio y el 30 de septiembre. Son las 4 fechas en el año para elegir cuando voy a constituir la compañía. ¿Por qué elegir fechas diferentes a diciembre? Porque es que el 90% de las empresas cierran en diciembre y se genera una especie como de tapón, tanto para los profesionales que trabajan en el área, tanto para la misma DGI, el recesionar los cierres del 31 de diciembre. Entonces, ¿qué establece la ley? Que tú tienes 120 días para presentar entonces la declaración. O sea, si tú cierras el 31 de diciembre, tú tienes entonces hasta el 30 de abril para presentar la declaración, y así sucesivamente. La que cierran el 31 de marzo, por ejemplo, tienen hasta el 29 de julio del 22 para presentar. El 30 de junio hasta el 28 de octubre y la de septiembre hasta el 28 de enero, entonces, de el siguiente año. O sea que es importante tener esa fecha pendiente por lo que tú mencionabas hoy. Pero eso es en compañías constituidas, y en el caso de los profesionales liberales. Entonces, mira qué pasa. Los profesionales liberales
entran en lo que es el concepto que el código establece, que son personas físicas. Y las personas físicas, entonces, por ósmosis, cierran entonces el 31 de diciembre de cada año, automático. Ok. Y ahí tienen 120 días. Entonces, la persona física tiene 90 días para presentar es el 31 de marzo. Pregunta, señor don Impuesto, pregunta. Por donde quiera que tú lo mires, vamos forzados. Ahí tengo dos preguntas. Uno, ¿hay alguna forma de agilizar o facilitar el proceso para, como dijo la señora Luna, que el que no tenga presupuesto para pagar un contable lo pueda hacer? O sea, el sistema puede ser así de amigable. Esa es una. Dos, ¿por qué se cobra mora cuando se encuentra deudas o fallos en la contabilidad de años anteriores? Para tener una idea más buena. Voy con la última. Fíjate que la DGI tiene la facultad de inspección, de fiscalización y de determinación. Una declaración, diríamos, errónea, una declaración incompleta, que genera una rectificación, no te exonera de las penalidades, como mencionaba Zoilo. O sea, el hecho de que tú lo haya hecho una declaración voluntaria y te equivocaste, o la DGI fue y te la revisó y te la rectificó, las mismas surten el mismo efecto las dos. La única diferencia es en la intención que se queda para la administración, de que tú tuviste una intención de defraudar o no, pero a nivel de costo económico es el mismo resultado. Con lo de lo amigable de poder uno mismo procesar sus propias declaraciones, yo creo que estamos muy cerca de que quizás los contribuyentes con menos complicación, con menos complejidad, puedan de alguna manera poder armar su declaración. Fíjate que nosotros estamos... Sí. Sí, te escucho. Sí, nosotros estamos ahora mismo, la DGI ahora mismo está inmersa en lo que es el proyecto de factura electrónica. Ese proyecto va a generar y va a crear las condiciones para que la mayoría de las declaraciones sean prácticamente automáticas, si se quiere. O sea, con el flujo de información que tendrá la administración tributaria, tú podrás establecer como tu borrador, y ella en algún momento te va a proponer el borrador de la declaración. O sea, va a decir, por ejemplo, mira, yo recibí tanto gasto de ti, yo recibí tanta factura de ingreso de ti, esto es lo que yo tengo. Si tú tienes algo adicional, pues entonces vamos a verlo. O sea, me refiero, Zoila, que y Ámbar, si yo voy ahora mismo a un cliente, ¿verdad? Y le genero una factura de venta, ese cliente me la reporta como un gasto de él. Y en el sistema se genera un ingreso para mí. Pero ¿qué sucede? En la medida que yo voy, por ejemplo, al supermercado y pido una factura con comprobante, voy a la estación de gasolina y pido una factura con comprobante, entonces esa gasolinera me reporta esa factura como un gasto a mí. Ya él tiene el ingreso y tiene el gasto. Entonces yo tendría que ver qué cosa yo tengo que el sistema no tiene. Y yo creo que estamos muy cerca de eso. Y de alguna manera eso, claro, va a generar una revolución, porque va a meter a mucha gente en declaraciones. O sea, va en automático a formalizar mucha gente, pero a lo que ya estamos formalizados a nivel del sistema, de alguna manera nos ayudará. Una pregunta, ¿eso es real o es mito? ¿Que la DGI le da seguimiento a tus ingresos a través de tus gastos de tarjeta de crédito? Sí, es real, pero diríamos que no es al universo. O sea, porque no tendría sentido de objetividad el caerle atrás al universo de tarjetavientes. Okay. Evidentemente, hay gente que tiene buenos consumos. Y eso son objetos de mirarlos. Y sobre todo, yo siempre digo, que hay que ir haciendo cultura.
Por ejemplo, tú tienes gente con unos volúmenes exorbitantes de consumo en los medios formales, ¿verdad? Tanto de tarjeta y de otros medios, y cuando lo consultan en la data, pues son anónimos. Y entonces ahí entran o anónimos o son muy, muy ínfimos en su... O muy por debajo. O muy por debajo. O sea, exageradamente. Porque cuando las diferencias son razonables, no tiene problema, o sea, no entra en ese cruce agresivo. Mira, déjame ir un momentito a publicidad para cuando regresemos, Basilio, dejarte la pregunta. Los niveles de recaudación han sido niveles récord. ¿Quién está pagando esa recaudación? ¿De dónde están saliendo esos impuestos? Además de nosotros, el Club de los Pendejos, como diría el amado amigo Pablo Macchini. Vamos a publicidad, ya volvemos.